El rito del exorcismo en sí en cuestión siempre ha existido. ¿Cuándo diferenciar una posesión de una histeria colectiva, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Conoces muy bien Merlín, Sí, sí, sí. ya él estuvo con nosotros en Marcahuasi, Marcahuasi, y justo tuvimos una sesión donde en ese momento hubo una cierta experiencia que no voy a detallar mucho, pero en ese momento tuvo una incorporación. Merlín. No, yo. Ah, No, ya. Merlín. No. Y vio en ese momento mi cara cambiar completo. Pero son cosas que no voy a mostrar en cámara. Algunas personas que van a ver algunos videos, sucede también el hecho que por vez no son ni uno, ni dos, ni tres entidades que incorporan, por vez no se turnan. Se dice que por vez la persona puede ser poseso por varias entidades. Un lunes más con insomnio. A ti, amiga, amigo que estás despierto hasta esta imprudente hora, dispuesto a quedarte muchísimo más tiempo desvelado. El día de hoy vamos a darte un tema perfecto para que duermas arrullado por la música de una desgracia. El día de hoy vamos a hablar de posesiones demoníacas con el gran Matt Castañeira. Matt, bienvenido una vez más al Buen Librero. Hola, Gianfranco, un gusto estar aquí más una vez. Posesiones demoníacas. Lo primero que se me viene a la mente es yo, 11 años, yendo a la tienda de VHS de mi barrio, colocando El Exorcista mientras mis papás no estaban, creyendo haber hecho una travesura y quedándome traumado por el resto de mi infancia. ¿Por qué El Exorcista, que remite además a una posesión demoníaca, genera tanto impacto en las personas? Estamos hablando de la iglesia, pero date cuenta también que ahora tú ves de más y más personas que supuestamente están sacando el diablo a toda la gente y que todos dicen que están endemoniados y todo eso, sin haber pasado por una serie de pruebas. Y que por veces simplemente la persona, como te dije a poco, puede padecer simplemente una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Esas personas, cuando por ejemplo vas en sesiones, yo tuve personas que vinieron en sesiones y que me dijeron, sí, me dijeron que me brujearon y que tenía una entidad conmigo y que estaba ahí para llegar hasta poseerme. A ver, antes de llegar a la posesión extrema, antes de llegar realmente a la posesión, existe lo que llamamos un fenómeno de opresión. El fenómeno de opresión es cuando una entidad está ahí dándote vuelta, analizando, fastidiándote, canalizando tu energía hasta agotarte mentalmente y físicamente. Y cuando ese momento sea el más oportuno, esa entidad aprovecha y ahí llega hasta el último momento. Pero cuando está en esa fase, ¿ya? Esta entidad puede tener, se puede liberar eso. Hay lo que llamamos oración de liberación, súplicas y liberación, que permite justamente de llegar a alejar, cortar ese vínculo de estas entidades. Y por veces, y mira, por veces no son entidades demoníacas, no tiene nada a ver, entidades demoníacas, para llegar a una entidad demoníaca es algo muy elevado, ¿ya? Pero por veces son simplemente entidades, brujos que llegaron a un cementerio, hicieron ¿cómo decirte? No un pacto, pero como pidieron a una alma, un favor a un alma que está dentro del cementerio penando, prometiéndole algo a contra, ¿ya? Para ir fastidiar o para ir a molestar a una persona. Y eso hay que romper todo eso, ¿no? Entonces, acá en Perú he visto muchas cosas increíbles. Por ejemplo, ¿a quiénes eventualmente puede presentársele una entidad demoníaca y eventualmente poseerlo, ¿no? Pedro, justamente, siempre cito este caso porque me contó una historia tremenda, ¿no? Una chica que tenía a su hermano, básicamente, que le insistía para que juegue la Ouija y ella no quería porque sabía que ya era sensible a este tipo de temas. Y durante la sesión se le ocurrió quitar el dedo y la entidad, eventualmente, que se presentó como amigable, terminó por ser cada vez más agresiva, al punto de incluso llegar a pintar las paredes con sangre y con otros elementos, ¿no? Y cuando le hicieron el análisis de la sangre, además comprobaron que ni siquiera era sangre humana.
sino que era sangre de algún tipo de animal o algo Sí. por el estilo, ¿no? Y que cuando le cuentan a Pedro, Pedro va eventualmente a ver esta posesión y en el camino, que es por la Costa Verde, empezaron a lloverle piedras Sí. y todo tipo de impedimentos. El auto se malogró para que no llegaran y la persona que estaba acompañándolo, que era un sacerdote especialista en ese tipo de temas, porque no cualquiera Sí. puede realizar un exorcismo, le dice, ya empezaron. ¿Ya empezaron a qué? Ya empezaron a fastidiar para que no se dé esta sesión. Y cuando llega, él se da cuenta de que sí, la chica estaba enteramente agotada y demás, y cuando empiezan las oraciones, empieza este clásico retorcimiento y demás, pero en uno de esos retorcimientos, y Pedro me lo cuenta con una fascinación y con algo que realmente me escarapeló el cuerpo en ese momento, él percibe que el rostro de la chica se alarga y toma literalmente una forma que no era una forma humana. Los ojos se le abren, las pupilas Transfiguración. se le Sí. dilatan, y claro, entonces ocurren ese tipo de cosas. Y yo digo, ¿pero por qué no lo grabas? Lo grabé, no lo transmito, solamente en determinados congresos y sin volumen, porque tengo miedo a que lo que esté pronunciando en Sí. ese momento pueda servir para que posean a Sí. otras personas que están viendo el video, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Cuando el caso es de una manera muy, muy, muy seria, aunque hay evidencias de videos así, hay que tener mucho cuidado de cómo se transmite. Ustedes van a poder ver efectivamente en YouTube algunos exorcismos que se ha practicado. Hasta además un gran sacerdote que ya no es, el que no está con nosotros ya en el día de hoy, que es el padre Amort del Vaticano. Bueno, hay varios exorcismos que él ha practicado, que están en YouTube, ¿no? Donde se ve definitivamente por veces el rito en cuestión, no el rito completo por una parte, y se ve todo el hecho que la persona esté peleando, que está ahí, hasta por veces hablando de otro idioma, o hasta una mujer hablando con voz así gruesa, ¿no? Como una deformación de las cuerdas vocales, así al momento de hablar. Es algo increíble. También puede suceder el hecho que la persona se vuelva como con una sobrefuerza, una fuerza fuera del común, ¿no? De ser, por ejemplo, 6 personas a tener que sujetarla, ¿no? Hablar otro idioma, etcétera, ¿no? Entonces la transfiguración, ese es bien típico. Cuando por veces hay una incorporación de una entidad, y los mediums también pasa eso, ¿eh? Ojo, los mediums sucede cuando también se dejan incorporar, no es que vamos a considerar que es una posesión, pero una posesión controlada, ¿ok? Y siempre hay que hay que hacerlo de manera muy, muy precavida, ¿ya? Y con personas al costado que también saben qué hacer si en caso algo no suena, bueno, las cosas no están bien, ¿no? Pero por lo tanto el medium se vuelve, transfigura también el rostro y todo. Entonces a nivel de un poseído sucede lo mismo, ¿ya? Ahora, Gianfranco, a nivel del exorcista, a nivel de posesión, a nivel de posesos, los casos son de una posesión extrema, de una posesión real, así, a 100%, son muy pocos. No hay que generalizar, ¿eh? Un exorcista de la iglesia católica, que es su chamba, es estar ahí haciendo eso todos los días, él te lo va a decir. Un caso así en un año quizás se presenta uno, y todos los demás son más casos de opresión de entidades que están ahí, o eventualmente que la persona, también sucede eso, se ha puesto en el mundo del esoterismo y ha perdido un poco el hilo del camino y empieza a creer todo y cualquier cosa y se vuelve un poco iluminada, ¿no? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado con eso. En Estados Unidos también sucede que tienes sacerdotes evangelistas cristianos que se ponen a estar a hacer exorcismos, ¿no? Que te sacan el diablo y todo eso, pero mucho ya se vuelve como una sugestión. Tú has visto seguramente esos videos que tú ves en Brasil, así, donde los pastores están ahí orando y que te voy a sacar el diablo y que te va a decir...
muchos es sugestión, es hipnosis O sea, de base. Sí. O histeria colectiva. O que le histerio dicen. colectivo, definitivamente. No sé si te acuerdas de este caso que hubo en Iquitos, si no me equivoco, Ujú. de una escuela que habían jugado un poco Ouija, si no me equivoco, y que todos empezaron a supuestamente estar con posesión y que empezaron una histeria colectiva. Una cosa de locos es que la mente humana es muy, muy poderosa, te puede hacer creer cosas por veces increíble, pero que la posesión existe, sí existe, pero siempre hay que ser que tomado con una forma muy, muy delicada. Yo recuerdo el caso de una familia en Piura que fue enteramente poseída y cuando los filman, yo sí vi los rostros, o sea, desencajados y demás. ¿Cuándo diferenciar una posesión de una histeria colectiva, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo puedes hacer? A ver, la posesión, antes de todo, eh, hay varias formas de poder detectar una persona poseída. Antes de llegar a la posesión, hay que descartar todo el lado psiquiátrico, ¿ok? Esa es una. Después de eso, si el lado psiquiátrico, fue saber psiquiatra, se hizo todos los testes y todo, y no hay nada que compruebe que no hay problemas, ahí lo que se puede hacer, hay ciertos ritos, ¿ya? Y con los síntomas que hay, se puede diagnosticar si sí o no hay una posesión. Imagínate, estamos ahorita hablando y yo te voy progresivamente, voy a poner ciertas palabras Ujú. eh, santas, palabras así católicas, así de esa forma, y voy a analizar tu comportamiento, a ver si te vuelves así, si empiezas a estar mal, incómodo. Los sacerdotes exorcistas lo logran ver eso, lo logran diagnosticar. Ahora, yo te, por ejemplo, una oración en latín que permite, que se utilizaba antes para poder diagnosticar si había un poseso o no, si la persona era el poseso o no. Y me hace recordar un caso que he tenido en Bélgica. Estaba en una feria y una persona me llega y quiero que me ayudes porque estoy mal y todo eso. Ok. Entonces yo llego, cierro mi cabina y estoy con él y todo. Y bueno, no le digo nada, pero empiezo a hacer unas oraciones y a hablar con él y hacer unas oraciones en latín. Y, y ahí veo que hay un comportamiento que cambia, ha cambiado. Y veo que está inquieto, mal, a pesar que estaba ya un poco nervioso, pero veo que no se puede mantener de pie, veo que la mano empieza a temblar, un poco, tú ves acá a nivel de la garganta que parece que está salivando mucho más o tiene la garganta seca. Todo eso son síntomas. Y claro, vienen después los otros síntomas, ¿no? Los fastidios, los cansancios, no puedes dormir. Ahora, la histeria colectiva, claro que si a partir del momento somos mucho más, somos mucho, ¿ya? Que uno empieza a creer al otro, al otro, al otro, al otro, definitivamente llega un momento donde todos se sugestionan entre ellos. Pero tú le puedes hacer los testes que se debe hacer, no va a pasar nada. Simplemente va a haber un diagnóstico, una patología psicológica que está ahí, nada más. ¿Te ha tocado ver presencialmente algún caso de posesión? Sí, claro, ¿Qué claro. experiencia recuerdas de eso? Bueno, a ver, yo practico el rito, ¿ok? No soy sacerdote, pero hoy la Iglesia Católica forma laicos a preparar Para poder hacer exorcismos. exactamente, porque no hay suficientes sacerdotes. El año pasado yo estaba supuesto ir al Vaticano para hacer el curso y no es cualquier uno que lo hace porque necesitas una carta del arzobispo y todo eso, no es cualquier persona que te lo lamentablemente monté en familiar, no puedo ir, pero por lo tanto ahí te formo durante 3 días. Ya estás ahí y todo. Bueno, el tema es que yo tengo ritos, yo era para ser franciscano hace años atrás, me fui al seminario durante un tiempo y la vocación siempre estuvo ahí. La única cosa es que hoy en día no me considero exorcista porque no lo soy, ¿ya? Pero ayuda a personas que tienen ese tipo de problemas. Y cuando vienen, los ayudo y los saco lo que tengo que sacar ahí. Ujú. ¿Ok? Ahora, el, el, el propio rito en sí, como te digo, el rito del exorcismo,
hay una gran diferencia entre exorcista y el liberador. Yo me considero más un liberador que un exorcista, a pesar que yo utilizo las oraciones de un exorcista. Ujú. Sí, entonces eso es lo que yo hago. Madre. Y en los casos que te tocó ver, por Perdón. ejemplo. Sí, sí. No te contesté, me fui a otra rama, discúlpame. No, Ah, no, sí está bien. O sea, porque, por ejemplo, yo no sabía que había un curso de 3 días y que no solamente Hasta 4, si me equivoco. hasta 4, Sí. que alguien te tiene que aprobar y que el arzobispo te tiene Sí. que aprobar. Necesito es una carta que firma como que están de acuerdo que tú te vayas allá. Sí, Entiendo. sí. Entonces no es cualquier persona que vaya, ¿no? Ahora, en los casos que he tenido, el que más me impactó, y siempre porque siempre lo cuento cuando me entrevistan sobre eso, es un caso de un familiar mío, sí. Esto cuando tenía unos 14, 15 años, por ahí, tenía por ahí, y que me sentí impotente, esa es la palabra, impotente de no poder hacer nada para ayudar a esta persona. Y fue ahí que yo me he jurado, así me lo he jurado, Gianfranco, que nunca más sucederá eso. Entonces, me he formado, he encontrado personas que me ayudaron a formarme y a entender los fenómenos, porque no, como te digo, es tan fácil decirte, te brujearon, Ujú. tienes un ente, tienes ahí algo, hay que hacerte un exorcismo y te cobro 1.500 soles o 2.000 soles. Claro. ¿Ya? Y finalmente no tienes nada, simplemente tienes una carga energética, porque simplemente te fuiste al hospital a ver tu abuelita y te cargaste estando en el hospital. Y tú mismo con un poco de incienso y con una oración o un poco un agua bendito o un baño de sal, te puedes simplemente quitarte eso. ¿Entiendes? Entonces, sí, el caso más fuerte para mí fue ese de ese familiar. Tuvo otros, pero ese fue el más fuerte para mí. Claro, porque te tocó personalmente. Sí, sí. Cuando te toca a nivel familiar, sí, ya lo ves de otra forma. Ahora, ¿qué tanto? O sea, tú me dices que sí, el tema de la transfiguración existe. Sí. O sea, me lo contó Pedro y me dices que también ocurre, o sea, según tu experiencia, pero ¿todas las posesiones son exactamente iguales? ¿Es el mismo demonio? ¿Son variantes de demonio? ¿Qué son finalmente? Es que todo va a depender de lo que está ahí. Todo va a depender de entidades que están ahí, si es entidad demoníaca, si es una entidad de un desencarnado, todo depende. Ahora, la transfiguración puede pasar a cualquier momento. Mira, conoces muy bien Merlín, Sí, ¿ya? sí, sí. Él estuvo con nosotros allá ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, allá en el... Marcahuasi. Marcahuasi, Ok. gracias. Marcahuasi, y justo tuvimos una sesión donde en ese momento hubo una cierta experiencia que no voy a detallar mucho, pero en ese momento tuvo una incorporación. Merlín. No, yo. Ah, No, ya. Merlín. No, no, y Merlín se quedó y vio en ese momento mi cara cambiar completo. Pero son cosas que no voy a mostrar en cámaras. No, claro, entiendo que ¿Entiendes? sí. Porque hay dos cosas que puede suceder acá. Es que uno te dice, está loco, o otro está fingiendo, y yo no tengo, como digo, no tengo nada a probar a nadie. Sí, Claro. sí. Lo hago como te digo, con la experiencia de querer progresar en ese rubro, ¿no? Y bueno, sucedió eso, pero en la parte de un proceso, sí, la transfiguración es completamente algo normal, ¿no? Y también puede suceder también lo siguiente, es que algunas personas que van a ver algunos videos de Exorcismo. exorcismo, sucede también el hecho que por vez no son ni uno, ni dos, ni tres entidades que incorporan, por vez no se turnan. Se dice que por vez la persona puede ser poseso por varias entidades. Entonces, como sabes, a nivel del cine, cuando salió la película del exorcista, fue un boom, ¿no? Y de ver una poseída como Oli lo ha hecho, así, sacando la lengua, vomitando, ¿no? Y dos sacerdotes ahí intentando pelear contra el diablo, es algo fuera de lo común, ¿no? El rito del exorcismo en sí en cuestión siempre ha existido, solo que lamentablemente a muchos años atrás, por ejemplo el exorcismo de la Iglesia Católica, por veces exorcizaban personas que simplemente tenían problemas psiquiátricos, ¿no? Y con los años los casos de posesión serias simplemente fueron disminuyendo, porque hasta la propia Iglesia, hasta el día de hoy, ya está pidiendo informes médicos muy más Es, importantes.
Qué chévere esto que dices, ¿no? Por ejemplo, hay una novela que recomiendo muchísimo para ver este tema, es por ejemplo El año en que nació el demonio, de Santiago Roncagliolo, Ok. que aborda justamente cómo es que las personas con deformidades ya eran automáticamente catalogadas como personas que sufrían algún tipo de mal o posesión demoníaca, ¿no? Los siameses, por ejemplo, en su Claro. momento, ¿no? Muchas veces decían, ha salido con una cara de ángel y con otra de demonio, ¿no? Y representa el mal. Y estos rituales de exorcismo se llevaban a cabo no solamente para el bebé en cuestión, sino también para las propias madres, ¿no? Y Sí. para la familia, ¿no? ¿Cómo es que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, progresivamente, como la ciencia también cambió, todo fue cambiando progresivamente, la medicina igual. O sea, la iglesia progresivamente se fue abriendo de una manera más científica, ¿no? Tiene su rama ahí científica, médica, entonces progresivamente se ha dado cuenta que, bueno, no podemos categorizar una persona poseída así de la nada sin pasar ahora exámenes médicos, ¿no? Entonces, porque, bueno, hay un pasado en la iglesia, ¿no? Entonces hoy tenemos que ver las cosas de una forma completamente distinta. Y yo sé que no tiene nada que ver, pero es igual como los milagros de Lourdes, que antes había milagros como 10 o 15 o 20 milagros en un año, y ahora tú ves un milagro todos los 3 4 5 años, y eso, entonces tiene que ser bien catalogado con pruebas y todo eso. Ahora, el tema del propio exorcismo en sí, hay varios ritos en cuestión, no es que solamente hay uno en particular. Bueno, uno que personalmente me gusta bastante es el rito de 1616, es un rito que es bastante largo, ¿ya? Pero es más intensivo en las palabras, ¿no? Hace años atrás la Iglesia Católica también ya transformó el rito el rito principal del exorcismo con un rito un poquito más suave en las palabras, ya no es tan agresivo. De mi opinión personal, el rito en cuestión, cuando tú estás en la pelea, se debe mantener. Se debe mantener ahí la forma, de una agresión, porque estás peleando contra la entidad, ¿Y por ¿no? qué se ha suavizado el rito? ¿Cuál es la decisión detrás de esta pasteurización del rito? Y mira, yo pienso que no soy la mejor persona indicada para decir por qué lo hicieron. Eso es solamente, yo diría que la Iglesia Católica lo sabe muy bien, y cuando se ha hecho, tuvo su razón de hacerlo, ¿no? Para suavizar. Pero date cuenta de algo. Cuando tú vas a ver, yo sé que ahorita voy por otra rama, pero cuando tú ves hoy un sacerdote que le hables sobre los demonios o sobre el mal, hay muy pocos sacerdotes que creen eso. Hay pocos sacerdotes que no creen eso, que simplemente hacen su oración, las bendiciones y todo, y que ya no ven las posibilidades de que entidades demoníacas o entidades negativas pueden afectar el cotidiano de una persona, ¿ya? Entonces, yo pienso que con el tiempo las cosas se fueron moldeando. Eso es lo que pienso, ¿ya? Am, pero bueno, el exorcismo, más una vez, existe en todas las culturas, que sea el judaísmo, que sea el musulmano, que sea la religión católica, ortodoxa, todo existe. Entonces, solo que se practica de una forma distinta, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuál podría ser la diferencia entre un exorcismo del judaísmo y del cristianismo, por ejemplo? Las propias oraciones, la forma como se pronuncia las oraciones, pero también el hecho de que el rito en cuestión es completamente distinto, ¿no? La creencia, quizás la parte de las velas, la parte de los inciensos, muchas cosas que entran de una forma distinta, ¿no? Pero, más una vez, la finalidad sigue siendo la misma. Tuvo un caso, sí, de una persona que fue posesa por un demonio, que no voy a decir su nombre, Ujú. ¿ya? Del demonio en sí en cuestión, ¿ya? O sea, no podemos decir los nombres de No, los no, no, no demonios. lo digo justamente por el hecho de esta Ok. experiencia, ¿ok? Pero por lo tanto, cuando se conoce, la importancia antes de todo, cuando tú estás haciendo el rito en cuestión, es conocer el nombre de la entidad. No interesa que sea Baphomet, que sea Gianfranco, que sea quien sea, ¿ya? Es saber el nombre de la entidad. Porque a partir del momento que tú tienes el nombre de la entidad, ya puedes ir a la pelea, ya puedes conocer su debilidad, ya puedes saber
cuáles son sí, sus debilidades y a partir de ahí momento a poner el rito más focalizado. Al momento es como cuando tú vas a la batalla de un exorcismo o de una liberación, te vas un poco a ciegas. Te vas un poco a ciegas porque, ok, tú sabes que está ahí algo, pero no sabes realmente qué tal, qué hay por detrás, quién es realmente. Lo puedes identificar, sí, pero qué hay por detrás. Y al momento de la pelea, las cosas se van intensificando y ahí se puede dar nombres, sí. Ok, o sea, me dice, o sea, no es que esos demonios, que son además, entiendo, demonios grandes, o también existen demonios medianos, Hay pequeños. escalas, hay legión, sublegiones, ¿no? Es distinto, pero por lo tanto, por ejemplo, puedes tener una legión más abajo que es enviado para fregar ahí a la persona, sí. Ujú. Pero como te digo, eso daría por otro No, sí, programa, sí, sí. sí, Sí. definitivamente nos abre muchísimo las posibilidades, ¿no? Hablando de posesiones, yendo un poco más en torno a esto, o sea, ¿qué tan difícil es de pronto lidiar con una entidad que no se quiere ir? ¿Cómo la puedes convencer de que se vaya? Es que mayormente en temas de posesión, cuando ya estás en la posesión, ojo, no te estoy diciendo el caso de opresión, cuando ya estás en la posesión, ya no estás para convencer a nadie. En el sentido, estás en la oración, haces tu rito y la cosa es expulsarlo. Ujú. Es expulsarlo. Ya, ya no tiene nada que hacer ahí. A pesar que tú puedes estar en negociación, toma, te doy una galletita, te retires. No va a No funciona de no esa funciona manera. así. No. Pero el rito en cuestión puede demorar, por veces no a la primera sale a la primera vez. El corte no se hace a la primera. ¿Ya? Y puede ser más complicado. Por veces puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. El Padre Amor, por ejemplo, hizo una persona, fue... sí, todas las semanas tenía que ir ahí, ¿no? Entonces, La hasta que... típica es que mucha gente dice, cuando veas algo así, insúltalo. No necesariamente, se puede poner mucho más arisco y creo que eso no puede terminar tan bien, ¿no? Es que es así, el hecho que cuando tú insultas, te tomas valor y hay una fuerza que se cree en ti para estar en la pelea. Entonces, el hecho que tú pronuncies lisuras es una forma de aumentar tu energía y de poder ser más agresivo. A pesar que quizás te estás al interior, estás así, estás con miedo, ¿no? Pero, por lo tanto, eso. Eh, pero no significa que al momento de la posesión eso va a tener un resultado. Sí puede tener resultado a partir, por ejemplo, cuando tienes una infestación de fenómenos dentro de una casa. Eso sí te puede ayudar porque tomas valor de todo, pero será temporal. Sobre eso, por ejemplo, ¿cómo poder identificar que una persona está siendo víctima de posesión y no de algún tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica? Bueno, si por ejemplo ahorita estamos tú y yo teniendo una conversación cuadrada, estructurada, ¿no? Y que de la nada salimos de esa puerta, ¿ya? Y Gianfranco ya me está hablando de cosas irracionales, empieza a insultarme de la nada, así, pero claro, tú me puedes decir, pero quizás Gianfranco algo se ha despertado en su cabeza psiquiátrico, ¿no? Ujú. Claro que la primera cosa que te voy a decir, antes de todo, voy a escucharte. No voy a estar juzgando ni analizando, voy a estar más analizando que estar juzgando. Y me dicen, pero ¿qué pasó con Gianfranco? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Gianfranco? No, te voy a empezar a hacer palabras, te voy a hablar y todo eso. Y voy a hacer una serie de pruebas a partir de ahí. Pero tú ves el comportamiento, una persona que no tiene ningún conocimiento, algo que te le pueden poner así, te puede alertar, es el hecho, un comportamiento cambiante brusco, así de la nada. Si no hay patologías psiquiátricas en la familia, si ya la persona es completamente sana, tiene una vida sana, y de la nada un comportamiento completamente fuera del común, sí. Esta persona familiar que te hablé, Sí, sí. que estuvo posesa en sí, esta persona cambió completamente su forma, la mirada, la fuerza y el hablar. Completamente distinto, así de la nada. Y era un
microcambios, como duraba 2-3 minutos y después, boom, la persona se desplomaba, como si había perdido completamente una energía al interior, como si le habían sacado algo. Pero increíble. O sea, hay una merma física entonces y Sí. emocional. Sí, sí, sí. Y también ocurre lo mismo, me imagino, para el exorcista. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, el exorcista sí en cuestión debe tener una preparación física, mental y espiritual. Es que no es simplemente poner palo santo y pensar que la cosa se va a ir. Cuando tú haces ese tipo de rito, tienes que estar preparado psicológicamente y mentalmente y espiritualmente. Entiendo. Ustedes tienen que prepararse espiritual y psicológicamente para entender que este programa ha llegado a su fin y es momento de agradecerle una vez más a Matt. Muchísimas gracias. Franco. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Apodérense, posiciónense sobre este programa, denle like, comenten y suscríbanse. Feliz insomnio.